Así es, está conectada Natalie Arias, ella es asambleísta por Creo, el tema de la destitución de la asambleísta Guamaní. ¿Cómo le va, asambleísta Natalie Arias? Buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Estuve al menos 10 minutos en la sala de espera del Zoom, entonces esa ha sido la situación de mi ausencia hace unos minutos, pero Bueno, compleja situación que vive la Asamblea Nacional en este instante. Definitivamente, pues el hecho ya consumado de haber retirado de la segunda vicepresidencia a Yesenia Guamaní sin debido proceso y además también sin pruebas de cargo, en realidad deja un pésimo precedente para la Asamblea Nacional. justamente eso. A ver, fueron 83 votos que dio la destitución de Yesenia Guamaní como segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Usted manifestó que ella dio una cátedra de lo que es la legislatura, de lo que es la ley y el debido proceso. ¿Cuál es su postura? ¿Por qué usted comentó eso dentro también de sus redes sociales? ¿Y cómo se vivió el tema en la Asamblea dentro de esta destitución? De hecho, pues primero hay que empezar por el motivo que quien realiza la denuncia presenta para estos casos y específicamente se refiere al hecho de haber mocionado una consulta a la Corte Constitucional para poder aclarar, en este caso, fue la acción como tal. El contenido de la moción fue pedir a la Corte Constitucional que se aclare cuál es el rol, en este caso, de la Asamblea Nacional cuando se trata de materia tributaria, porque recordemos que esta es una materia pues reservada para el Ejecutivo, específicamente así lo dice la Constitución. Entonces, procurando aclarar, porque teníamos dos pedidos, en ese caso de derogatoria total, era importante tener el criterio de la Corte. Y una cosa es la modificación y una distinta pues es la derogatoria total de un proyecto. Entonces, más aún cuando se tramitó pues en formato de urgente en materia económica. Entonces, la asambleísta Guamaní presenta una moción dentro del Consejo de Administración Legislativa, ahí pasa, pero no pasa dentro del Pleno de la Asamblea. Es decir, finalmente esa moción ni siquiera fue aprobada y votamos a favor la asambleísta expresidenta, pues Guadalupe Llori, el actual presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, la asambleísta Guamaní y por supuesto también yo. Entonces, ese es el escenario, esa es la razón por la que la votan, al menos dentro de los textos. Pero hay razones ulteriores que realmente tienen que ser expuestas. Primero, el ánimo de desocupar un espacio para una autoridad. En cuestión de horas, vamos a ver quién se beneficia de ese tema. Y además también analizando el perfil de la asambleísta Guamaní, yo creo que como ella fue parte, sostengo mejor dicho, fue parte de quienes acusaron directamente de incumplimiento de funciones y presentaron un juicio político en contra del ex defensor del pueblo, de muy ingrata recordación para los ecuatorianos, porque tenemos que tener presente ahí las razones por las que él fue retirado del cargo, había perdido ya la confianza como autoridad de control por hechos que realmente de violencia que se dieron pues por fuera de su horario usando los recursos de la institución. Entonces es realmente él el defensor que en su momento pues justificó a través de un informe los actos de violencia de octubre del 2019. Entonces ahí vamos atando cabos. En realidad la asambleísta Guamaní pues como autoridad no incumplió ninguna función y no debía haber sido retirada en este caso pues de su cargo. ¿Cuál es el presidente que deja estas destituciones? Tenemos que se destituyó también a la que era presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Tenemos el tema ahora de la vicepresidenta de la Asamblea, Yesenia Guamaní. ¿Cómo queda la Asamblea después de estos actos de destituciones que se están realizando en menos de un año? Pues efectivamente es sumamente debilitada. Esto hay que mencionarlo de esta forma. Parece que las autoridades de la Asamblea fueran un asunto un poco tal vez ajeno para la ciudadanía en general, para el día a día. Sin embargo, debe conocerse que dentro del Consejo de Administración Legislativa se califican los proyectos de ley, se define en qué orden
se tratan los temas, por ejemplo, dentro de la Comisión de Justicia. Y de la misma forma, también, de hecho, se toman algunas decisiones, como por ejemplo la resolución en los casos de quejas administrativas. Hace poco vimos cómo se penalizó al asambleísta Quispe y en cambio la denuncia presentada por mi colega Blanca Cancela pues no prosperó. Ese tipo de cosas se manejan desde ahí. Por lo tanto, pues quedamos quienes no tenemos en este caso participación en la denominada nueva mayoría, quedamos sumamente expuestos pues a los vaivenes y los apetitos voraces de quienes en este momento están formando parte de esa nueva mayoría. Damos las gracias a la asambleísta Natalia Arias, quien estuvo con nosotros dándonos un poquito a conocer de lo que sucedió el día de ayer con la destitución de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Yesenia Huamani. Muchísimas gracias, que tenga una excelente jornada laboral. Muchísimas gracias, muy buenos días, gracias por el espacio. Son las 7:55.